Ya. Eh, ya. Buenas, Miss. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar nuestro trabajo. Mi grupo está conformado por Clara Aranda, Laura Carrión, Elizabeth Ruiz y quien les habla, Luana Agüero. Guía número 1, que es la descripción del caso. Sofía, una estudiante de psicología de 21 años en su segundo año de universidad. Desde hace un par de meses, Sofía empezaba a sentirse cada vez más ansiosa, especialmente antes de exponer en clase o al quedarse sola en su cuarto. Recientemente empezó a evitar las reuniones sociales y siente una presión constante por cumplir con las expectativas académicas. Datos: Sofía, 21 años, femenina, segundo año en la universidad. Motivo: ansiedad y ataques de pánico. Antecedentes personales: ansiosa, insegura. Antecedentes familiares: familia exigente con altas expectativas de rendimiento. Historia: inicia meses después de empezar el segundo año de su carrera. Contexto: los síntomas escalados tras el inicio del tercer ciclo de su carrera, concentrándose en el ámbito universitario, exposiciones y en momentos de soledad. Ya. Ahora yo voy a hablar sobre el análisis átomo funcional. Bueno, como dijo mi compañera, el caso de Sofía, que es una estudiante de psicología de 21 años, que representa ataques de ansiedad y ataques de pánico. Las manifestaciones en Sofía se dan que son las emocionales, las físicas y las conductuales. Las emocionales, que serían la ansiedad elevada, el miedo intenso, la inseguridad y la presión constante. Las físicas, que serían las palpitaciones, la falta de aire, la tensión muscular, la sudoración, y los ataques de pánico. En las conductuales serían el aislamiento social, el evitar participar en clase, la postergación de tareas y el malestar al estar sola. Las emocionales se dividen en ansiedad intensa y en conductas de evitación, que sería la ansiedad intensa, que sería la preocupación constante, el nerviosismo, los síntomas físicos, las palpitaciones de aire, sudoración, sensación de pánico. Las conductas de evitación, que sería que evite exposiciones en clase, evita reuniones sociales y que prefiere estar sola. Pero usted se pregunta, ¿cómo se relaciona el cerebro con su ansiedad y los ataques de pánico? Ahí entran las estructuras cerebrales, que sería la amígdala, que sería detecta amenazas y activa la respuesta de miedo y ansiedad. En Sofía se da que la hiperactivación ante exposiciones en clase o al quedarse sola. El sistema límbico, que sería que procesa emociones y regula las respuestas emocionales. En Sofía se da que es la activación elevada que intensifica la ansiedad y los síntomas físicos, como las palpitaciones, la falta de aire, el pánico, la sudoración. Corteza prefrontal, que sería que regula pensamientos, toma decisiones y controla las respuestas emocionales. En Sofía se da que es el menor control cognitivo, dificultad para manejar pensamientos negativos y calmar la ansiedad. Bueno, ahora voy a hablar sobre los factores de riesgo, más que todo la dimensión. En individual vendría a ser factor de riesgo la inseguridad personal, miedo al juicio, malestar al estar sola. Y el factor de protección vendría a ser la motivación académica o el deseo de superarse. En familiar vendría a ser el factor de riesgo altas expectativas parental, presión por rendimiento académico, y en factor de protección sería presencia de apoyo familiar potencial de desarrollo para lograr sus metas. En lo social, el factor de riesgo vendría a ser evitación de reuniones sociales, aislamiento, dificultad para relacionarse. En factores de protección vendría a ser posibilidad de generar nuevas amistades en el entorno universitario. En lo académico, el factor de riesgo vendría a ser la ansiedad al exponer, presión por el rendimiento, dificultades para participar en clases. Y factores de protección vendría a ser acceso a recursos universitarios como tutorías, apoyo psicológico y oratoria. En lo económico vendría a ser un factor de riesgo posible presión indirecta por mantener un buen rendimiento académico debido al apoyo económico invertido en sus estudios. Factor de protección vendría a ser acceso a educación superior y probable apoyo familiar para continuar su formación académica. Y en el rubro de salud vendría a ser
antecedentes de ansiedad e inseguridad, ataques de pánico, estrés académico, presión por las exposiciones y altas expectativas familiares. En factores de protección vendría a ser reconocimiento de los síntomas y posibilidad de recibir apoyo psicológico oportuno. En el caso presentado se identifican factores de riesgo como la inseguridad, el aislamiento y la presión familiar que aumentan la ansiedad del estudiante. Sin embargo, cuenta con factores de protección como la motivación académica y el acceso a apoyo que pueden ayudar a mejorar su bienestar. Pautas: riesgo individual, inseguridad y miedo al juicio, riesgo familiar, altas expectativas, riesgo social, aislamiento, riesgo académico, ansiedad al exponer y protección, motivación y apoyo. Ok, les voy a hablar de la hipótesis. Desde la perspectiva cognitiva, la ansiedad de Sofía se explica por la presencia de pensamientos negativos como el miedo a equivocarse al exponer, ser juzgada por sus compañeros o no cumplir con sus expectativas académicas. Estas ideas aumentan su percepción de amenaza y refuerzan su inseguridad, especialmente en situaciones evolutivas o cuando está sola con sus pensamientos. Desde la perspectiva conductual, el problema se mantiene debido a patrones de evitación, como no participar en clase, evitar exposiciones o reducir el contacto social. Aunque estas conductas disminuyen, la ansiedad de forma inmediata a largo plazo refuerzan el problema, ya que Sofía no tiene la oportunidad de comprobar que sus temores pueden no cumplirse ni desarrollar habilidades de afrontamiento. Desde la perspectiva biopsicosocial, la ansiedad se comprende como el resultado de la interacción de múltiples factores. A nivel personal, Sofía presenta inseguridad y alta autoexigencia a nivel biológico. Podría existir una predisposición a la ansiedad y a nivel social. El entorno universitario, la carga académica y una posible falta de apoyo. Pautas cognitivas: pensamientos negativos sobre su desempeño. Conductual: evita participar y refuerza su ansiedad. Biopsicosocial: combinación de factores personales. Ya, ahora yo hablaré sobre la evaluación. Desde la perspectiva cognitiva, la ansiedad de Sofía se explica por la presencia de pensamientos negativos, como el miedo a equivocarse al exponer, ser juzgada por sus compañeros o no cumplir con sus expectativas académicas. Estas ideas aumentan su percepción de amenaza y refuerzan su seguridad, especialmente en situaciones evaluativas o cuando está sola con sus pensamientos. Desde la perspectiva conductual, el problema se mantiene debido a patrones de evitación, como no participar en clase, evitar exposiciones o reducir el contacto visual. Aunque estas conductas disminuyen la ansiedad de forma inmediata, a largo plazo refuerzan el problema, ya que Sofía no tiene la oportunidad de comprobar que sus temores pueden no cumplirse ni desarrollar habilidades de afrontamiento. Desde la perspectiva psicosocial, la ansiedad se comprende como resultado de la interacción de múltiples factores. A nivel personal, Sofía presenta inseguridad y alta autoexigencia. A nivel biológico, podría existir una predisposición a la ansiedad y a nivel social, el entorno universitario. Las cargas académicas y una posible falta de apoyo social contribuyen al mantenimiento de su malestar. Algunas pautas serían la cognitiva, la conductual y la psicosocial. La cognitiva, que serían los pensamientos negativos sobre su desempeño. La conductual, que sería evita participar y refuerza su ansiedad. Y la psicosocial, que sería la combinación de factores personales y sociales. Sobre el enfoque psicoanalítico, bueno, para el caso de Sofía se propone una intervención orientada a comprender los conflictos emocionales que pueden estar influyendo en su ansiedad y en las dificultades para adaptarse a la vida universitaria. Desde el psicoanálisis se busca que el estudiante reconozca emociones, pensamientos y experiencias que podrían estar relacionadas con su malestar actual. Pautas. El objetivo es reducir la ansiedad y evitar conductas de evitación. Las técnicas vendría a ser asociación libre, análisis de resistencia, interpretación y análisis de mecanismos de defensa. Las estrategias, más que todo, buscan fomentar la expresión emocional, promover la reflexión personal, fortalecer recursos personales y favorecer la participación progresiva en actividades académicas y sociales. Justificación. Estas técnicas permiten comprender el origen de la ansiedad y mejorar la adaptación al entorno universitario.
Desarrollo. Se utilizará la asociación libre para que Sofía pueda expresar pensamientos y emociones relacionados con sus experiencias académicas y sociales. Asimismo, se trabajará el análisis de resistencia para identificar las razones por las cuales evita determinadas situaciones como participar en clase o interactuar con sus compañeros. También se aplicará la interpretación de los contenidos expresados durante las sesiones para ayudarla a reconocer conflictos internos que podrían estar generando ansiedad. Finalmente, se analizarán los mecanismos de defensa que utiliza frente a situaciones que percibe como amenazantes. Con estas acciones se espera que Sofía comprenda mejor sus emociones, reduzca su ansiedad y logre una adaptación más adecuada a la vida universitaria. Gracias.